Exacto, sí, sí, sí. De hecho, hay muchísimas enfermedades psicosomáticas. Hoy se sabe que muchísimas de las enfermedades que tenemos están vinculadas a procesos emocionales no tratados o a procesos de ansiedad, de estrés, a traumas no tratados, no trabajados. Como recién señalaba Margarita, bueno, todo lo que nosotros no trabajamos y tenemos guardado por algún lado va a terminar manifestándose, ¿no? Y en general es por medio del cuerpo. Entonces sí, también el hecho de trabajar la salud mental no deja de ser una manera de trabajar también el organismo en su completud, ¿no? Hola Agustín, gracias por venir acá al Win with Love podcast. Un gusto en tenerte acá. Para los que nos estén escuchando o nos estén viendo, Agustín viene desde parte de Argentina y es un psicólogo cognitivo-conductual especializado en ansiedad y depresión. Agustín es un colega y también un amigo. Y bueno, quiero darte las gracias por haber venido, por haber aceptado la invitación al podcast. Y bueno, ¿cómo te encuentras hoy? Bueno, Margarita, muchas gracias a vos por esta invitación. La verdad que un placer conversar con vos en este momento. Bien, me encuentro bien. ¿Cómo estás vos? Súper, súper así alegre por haber podido grabar otro episodio. O sea, cada vez que grabo, pues eso como que me da un poquito más de vida, porque me encanta, o sea, me encanta grabar y me encanta escuchar las historias de las personas. Y bueno, quiero empezar contigo especialmente para que nuestro público te escuche y sepa un poquito más sobre ti. ¿Quién es Agustín? ¿Cómo llegaste aquí a la rama de la psicología? ¿Y en qué te Bien. especializas? Bien, bien. Empecé mis estudios de joven, a los 18 años, me recibí a los 24, estudié en la UBA, que es la Universidad Pública de Buenos Aires, en la Argentina. Luego hice un máster en terapia sistémica, ¿sí? Luego me tocó trabajar en Estados Unidos, en un centro de menores, ¿sí? Hillcrest Educational Center en Massachusetts. Ahí hice varios cursos y un posgrado en terapia cognitiva conductual, ¿sí? Luego, volviendo a la Argentina, me especialicé en el área de adicciones y luego hice varias especialidades, siempre desde las teorías más basadas en evidencia, como son las cognitivas conductuales. Hice más una especialización en todo lo que son los procesos de depresión y de trastornos de ansiedad. ¿Y cuánto tiempo más o menos te duró todo eso? Uy, hace 20 años que soy psicólogo, así que en el transcurso de esos 20 años fui haciendo cursos, posgrados, másters. No, siempre tratando de actualizarme. Wow. Y cuéntanos un poquito, porque por lo menos en los Estados Unidos, la rama de la psicología es dominada por la mujer. ¿Es igual en Argentina o en Argentina se ve un poquito más una mezcla entre hombres y mujeres en esa misma rama? Es un poco similar, digamos, el porcentaje de mujeres profesionales de la psicología es bastante más alto que el de hombres. Eso fue siempre así, ¿eh? Ujú. Así que, pero bueno, está cambiando un poco, está cambiando. Hay bastantes hombres que están eligiendo también estudiar psicología. Y entonces se te hace o se te hizo un poco más difícil, un poco más fácil siendo hombre dentro de una rama dominada casi por mujeres. No, no, difícil no, sí, sí hay mayor demanda quizás por hombres psicólogos porque hay menos oferta, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos decir que se hizo un poquito más fácil. Ah, ya. Pues entonces, felicidades, porque no pasó por la misma Gracias. competencia, obvio. Quería Claro, hablar exactamente. un poquito sobre la psicología en un país latino como Argentina. ¿Me das tu opinión sobre trabajar en ese giro y estar en un país latino? Sí, es interesante porque las veces que he trabajado también con personas de otros países latinos, se ve la diferencia en este sentido. En Argentina está muy instalada la psicología y está muy instalado culturalmente la idea de ir a terapia, ¿no? Está naturalizado
¿sí? Entonces, en su gran mayoría las personas van a terapia y lo hablan libremente, cosa que en otros países he notado que no, que les cuesta más, que todavía hay como mucho más prejuicios, ¿no? Sobre lo que es acceder a un psicólogo y tratar, digamos, la salud mental. En Argentina esos prejuicios en general no están y las personas abiertamente van a terapia, ¿no? O sea, hay un índice de personas que van a terapia que es muy alto. ¿Y se le hace fácil a las personas encontrar servicios terapéuticos? O sea, ¿se hace a través de seguros? ¿Hay que pagar por efectivo? ¿Cómo tanto acceso tienen las personas en Argentina? Sí, hay, podríamos decir, tres variables. Una es el sector público por medio de los hospitales. Sí, otra es por medio de los seguros, de lo que llamás seguros, que acá vienen a ser obras sociales o prepagas, ¿sí? Y después la práctica privada. Digamos Allá. que son las tres variables, pero sí, se accede, ¿no? O sea, de una u otra manera, según las posibilidades y necesidades de cada paciente, se puede acceder, sí. Eso me alegra escucharlo porque también aquí en los Estados Unidos, aunque haya tanto movimiento y se hable mucho de la salud mental, siempre ha habido un estigma relacionado a ella, especialmente en países Sí. latinoamericanos o la cultura latina. Siempre hay como ese dicho de que no, yo no voy al psicólogo porque para ir al psicólogo uno tiene que estar loco. Exacto, exacto. Eso es lo que te señalaba en relación a los prejuicios, ¿no? Y esos prejuicios existen en muchos países latinos todavía, ¿no? ¿Y cómo lidias, por ejemplo, como psicólogo con algo así? O sea, vamos a suponer tengas algún paciente que llegue a ti y bueno, están un poquito indecisos, saben que tienen que trabajar, pero todavía están como entre debo o no debo, quiero contar mis problemas, quiero trabajar en ellos, pero vengo de una cultura donde no es aceptado. Sí, en general yo trato de explicarles, de hacer mucho de psicoeducación y tratar también de explicarles que la salud mental no deja de ser diferente a la salud en general, ¿no? Y que así como nosotros nos ocupamos de hacernos análisis, estudios, ir al médico, bueno, también nos tenemos que ocupar de trabajar las problemáticas más psicológicas o más emocionales, ¿no? Son como, digamos, es parte de nuestro organismo, ¿no? Entonces, tratando un poquito más de normalizar y de que la persona pueda entender que eso también es una necesidad como cualquier otra. Sí, y también o sea, yo, como sabe el público que soy terapeuta igual, pues una de las cosas que también con las que lidio, y muchas veces hay que explicarle a las personas, creo yo, que es como que todo está conectado. O sea, si tu mente no está sana, si siguen habiendo problemas como de ansiedad, depresión, algún trauma, etcétera, eventualmente, aunque tú pienses que tú hayas sobrepasado, que hayas sobrellevado ya esa situación porque quedó en el pasado, si en realidad no lidiaste con ella, si hubieron muchas heridas o si todavía muchas veces las personas no se dan cuenta, están sufriendo de lo mismo como en diferentes formas. No se dan, o sea, no se dan cuenta que eso está afectando el cuerpo. Una Exacto, depresión sin exacto. haber sido tratada por X tiempo se desarrolla después en problemas físicos, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. De hecho, hay muchísimas enfermedades psicosomáticas. Hoy se sabe que muchísimas de las enfermedades que tenemos están vinculadas a procesos emocionales no tratados o a procesos de ansiedad, de estrés, a traumas no tratados, no trabajados. Como recién señalaba Margarita, bueno, todo lo que nosotros no trabajamos y tenemos guardado por algún lado va a terminar manifestándose, ¿no? Y en general es por medio del cuerpo. Entonces sí, también el hecho de trabajar la salud mental no deja de ser una manera de trabajar también el organismo en su completud, ¿no? Right. Y cuando, por ejemplo, tienes un paciente que hayas tenido por X tiempo y va mejorando, sea de ansiedad, depresión o lo que sea, ¿qué cambios has visto en su estado físico? Por ejemplo, han habido personas que han, no sé, han llegado con dolores físicos o algún tipo de, no sé, ¿cómo se dice? Psicosomático, algún tipo de síntoma así, Sí, que se sí. han aliviado. Sí, algún tipo de afectación somática. Sí, sobre todo uno lo ve, por ejemplo, en los problemas gastrointestinales, cuando la persona llega con ese tipo de afecciones. En general se trata de alguna cuestión vinculada a procesos de estrés, de ansiedad.
Eso se puede trabajar muy bien con las teorías cognitivas conductuales, y yo también trabajo con mindfulness, que son técnicas de meditación y de respiración también, y eso ayuda muchísimo, y se notan los cambios, ¿no? O sea, eso es lo primero que uno puede notar, ¿no? Cuando la persona empieza a mejorar, digamos, en el organismo. Claro, fantástico. Me parece, o sea, magnífico que alguien y que las personas, no alguien, que las personas se estén dando la oportunidad de poder explorar por lo menos cualquier síntoma que tengan sobre su salud mental para que puedan poner atención sobre ellas y ser, o sea, vivir una vida más sana en general. Porque también eso, Sí. como se ha visto en estudios, también alarga la vida. La persona que vive completamente en el estrés, que ha vivido en ambientes traumáticos o que sigue viviendo con una ansiedad o depresión severa, pues eventualmente eso quita la calidad de vida. So, quería hacer un poquito de un cambiecito y enfocarnos en No. los trastornos en cuales, o sea, te enfocas. Creo que es en la ansiedad, la depresión, específicamente estás especializando en eso solamente o algo más. Sí, actualmente estoy muy enfocado, digamos, en todo lo que es el espectro de depresión y ansiedad, que en general vienen como acompañados, y tuve muchos años de trabajar en comunidades terapéuticas que son centros de adicción, o sea que también me especializo en adicciones, pero Okay. actualmente estoy poniendo más el foco, porque también es parte de lo que está llegando, ¿no? Que tiene mucho que ver con depresión y trastornos de ansiedad, ¿no? Y, por ejemplo, estábamos hablando, creo, un poquitico anteriormente a esta grabación, cómo estamos viendo que a partir de la pandemia, por ejemplo, han habido muchos casos, muchos más, con depresión y ansiedad conjunto, ¿no? Como que se están Sí. presentando un poquito más, o sea, ¿es más la ansiedad que la depresión o cómo lo definirías? Bueno, si bien son ambos procesos, ¿no? Que muchas veces vienen con sintomatología, acompañando a la sintomatología, lo que yo veo hoy que está muy presente a partir de la pandemia son trastornos de ansiedad, que depende mucho el caso. Hay personas que lo desarrollaron a partir de la pandemia, en esos casos es más leve, ¿no? Y hay personas que venían con ciertas condiciones previas, ¿sí? Cierta predisposición, y la pandemia terminó de desencadenarlo, o casos también donde ya venían con alguna sintomatología de trastornos de ansiedad que se terminó de profundizar con la pandemia, ¿no? Es decir, la pandemia realmente ha afectado muchísimo la salud mental, y en cuanto a los procesos depresivos también, porque el mismo encierro que provocó estos años, ¿no? Personas que ya venían con cierta predisposición terminaron con procesos de mucha tristeza, desmotivación, angustia. Ahora que se empieza a abrir todo, también a estas personas les está costando mucho no poder salir del encierro, poder nuevamente reactivarse, motivarse, empezar a hacer cosas. Así que ahí tenemos un trabajo importante nosotros, ¿no? Sí, también sí se ha visto mucho, por ejemplo, con varios de los pacientes con los que he trabajado, que me han contado como que desde que empezó la pandemia, aunque ya hace 2 años, ¿no? Ya apenas que todo eso empezó, que ellos como que empezaron a verse en su propio espejo, es como el ejemplo que usamos. Y al quitarnos todas las distracciones que teníamos, porque no se podía salir, no se podía hacer ciertas cosas para estar Claro, o sea, y quedarse en casa, pues empezaron a verse todos los problemas, empezaron a verse todas claro. las cosas en las que no habían trabajado. Y yo tuve como una mezcla entre los pacientes que en verdad eso los empoderó como a decir, pues no me voy a quedar achantado, voy a desarrollar un negocio por la red, voy a hacer algo diferente. Y después tuve el opuesto, o sea, vi las personas que de verdad se encerraron, que no veían salida, los miedos empezaron a Sí, salir más claro. todavía. Sí. Y entonces, pues eso, aunque uno lo crea, todavía la gente lo está sufriendo. Todavía se sufre, sí, yo creo que todavía se sufre mucho, sobre todo lo que acabas de mencionar, Margarita, en relación a los miedos, ¿no? Cómo esos miedos han quedado como muy instalados, y las personas, más allá de que esto se empiece a abrir, continúan con esos miedos muy profundos, que muchas veces se extienden en otras áreas.
También fue interesante algunos estudios que se hicieron en el primer año de la pandemia, donde habían aumentado muchísimo el consumo de sustancias y Sí. el consumo de alcohol, ¿no? En esto de que señalabas recién, ¿no? ¿Qué le pasa a la persona cuando se tiene que encontrar consigo mismo y no tiene ya estas fuentes para desfocalizar, ¿no? Que en general tenemos? Bueno, ahí nos podemos encontrar con un montón de síntomas, con un montón de miedos, con un montón de sensaciones de vacíos que en muchos casos fueron manejadas por medio del consumo de sustancias. Y me parece significante poder hablar de eso un momentico, porque creo que esos mismos acontecimientos que han pasado, esas situaciones, pues nos han hecho ver que las personas no vivimos tanto en el presente como deberíamos. O sea, las personas están, yo no sé en Argentina, pero acá en los Estados Unidos siempre se vive casi en el futuro. La gente desafortunadamente siempre está en la próxima. O sea, estamos en unas vacaciones, estamos pensando en las próximas. No hemos En las terminado próximas esta vacaciones. y estamos planificando de un año en adelante. Entonces, me parece bien importante, o sea, que nuestro público también escuche lo necesario que es enfocarse en el hoy, en lo que está pasando. ¿Por qué? Porque como tú debes, o sea, como tú lo sabes, la ansiedad es un padecimiento, es un trastorno cuando especialmente es generalizado, que se basa en el futuro, en las cosas que todavía no han ni pasado. Uno está ansioso, está preocupado y la mayoría de las Por veces lo las que, cosas nunca han pasado. sí, sí, exactamente, por lo que cree que van a pasar, ¿no? Que son más las historias que vamos armando en nuestra mente en función del miedo a la incertidumbre, es decir, hay mucha intolerancia a la incertidumbre, entonces esa necesidad de control genera en nosotros, ¿no? La anticipación constante de eventos futuros, que como bien vos decís, en general no han pasado y en general no pasan muchas veces. Uno ve en los trastornos de ansiedad, digamos, determinadas características en el pensamiento anticipatorio, ¿no? Que son sumamente como extremos, catastróficos. Entonces la persona sufre muchísimo, más por lo que está imaginando o cree que va a pasar que por lo que realmente está pasando y está viviendo. Sí, está muy bueno lo que mencionás en relación a estar en el presente. Yo creo que eso es yo creo que eso es uno de los desafíos más grandes para el ser humano, ¿eh? No creo que pase solo en Estados Unidos, yo creo que pasa acá y pasa en todo el mundo. Creo que uno de los grandes desafíos es esto, es aprender a estar en el momento presente. Ahí es donde yo empecé a trabajar mucho con mindfulness, ¿sí? Que trabaja mucho sobre la regulación de la atención, ¿no? Y trabaja mucho para educar a la mente a poder estar más presente. Y cuéntanos un poquito, por ejemplo, yo personalmente he visto pacientes que cuando se les enseña mindfulness, cuando se les enseña las técnicas, se les enseña a vivir un poquito más en esa realidad, en ese presente, esa Sí. ansiedad, no inmediatamente, pero a través del tiempo se va calmando. Es como que se va llenando de como una satisfacción de que estamos bien en este momento. Vamos a vivir los momentos según vayan pasando. O sea, no quiere decir que uno no planifique, pero no puede estar viviendo siempre en el qué va a pasar, en esa anticipación Ah, que crea ese mismo trastorno. exacto, sí, sí, tal cual señalás, Margarita, digamos, mindfulness o todo lo que son las prácticas de meditación se utilizan muchísimo hoy en día combinadas con terapia cognitiva conductual, son parte de hecho de la terapia, justamente donde mejor funciona es en los trastornos de ansiedad, ¿no? Porque mindfulness lo que hace, como decís vos, no inmediatamente, sino a través de las prácticas, es que la persona vaya corriéndose un poquito del pensamiento, defusionando, haciendo una defusión, no estando tan identificado con el pensamiento y pudiendo ubicarse en un lugar más observador de lo que piensa, ¿no? Eso permite no quedar tan tomado por las anticipaciones, que son en definitiva lo que generan la ansiedad, ¿no? Y eso nos permite autorregular la atención y llevarla al presente. La verdad que son procesos muy, muy interesantes. Hay que tener constancia, ¿no? Porque lógicamente que es muy parecido a ir al gimnasio. Si Ujú. uno para desarrollar un músculo tiene que
tener la constancia, y acá pasa un poco lo mismo, es una educación a la mente a estar presente, ¿no? A poder vivir el momento presente, y no quedar sobre todo tan tomado por los pensamientos. Esa propia conciencia de poder observar el pensamiento ayuda muchísimo a que la persona no termine o no continúe desarrollando la película que le marca su mente, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros no desarrollamos películas en nuestra mente? Me imagino que te ha pasado a ti y me ha pasado a mí, o sea, eso es, creo que es algo humano. Es humano, exactamente. El tema está poder, como decías vos, poder identificar cuándo uno puede programar algo necesario y que es necesario hacer cierta anticipación y que es útil en algún punto, y cuándo no lo es y cuándo responde a un proceso de ansiedad. Entonces, esas son las películas que uno tiene que aprender a dejar de lado. Y creo que también es muy importante mencionar, por ejemplo, cuando uno se ve en un proceso, como hablaste del control, cuando uno sufre de una ansiedad ya más pronunciada, más severa, se va dando cuenta, si es que uno de verdad, o sea, cuando uno se empieza a observar, se da cuenta que lo que trata de hacer es controlar cualquier tipo de situación, porque si yo controlo y reconozco o sé ya cuál va a ser la respuesta o cómo va a quedar X cosa, pues entonces yo tengo una calma. Hay una calma dentro de ese control, pero eso igual es traumático, porque uno en muchas cosas de la vida no tiene el control, porque hay tantos variables que uno puede decir, pues yo voy a controlar que voy a ir a la tienda de ahora a los próximos 15 minutos. Y en los próximos 15 minutos, no sé, empezó a llover, hubo una tormenta y no llegué al tiempo que yo quería. Ahora surge la ansiedad porque el resultado no fue el que yo esperaba. Y ahora ahí ya hubo el que tenga o sea, tenga una ansiedad severa, hay un ataque de pánico, hay una pérdida de control, pues entonces nos llegamos a un sitio donde ya no estamos sanos, o sea, mentalmente, especialmente cuando esos tipos de patrones se repiten otra vez y otra vez y otra vez. A través del mindfulness, por ejemplo, ¿cómo le indicarías tú a un paciente que empiece a prestar atención? ¿Cuál fuera el primer paso? Bueno, primero en relación a lo que señalabas, que es muy interesante, porque nos cuesta mucho aceptar que no tenemos el control de las cosas, y cuando uno empieza a anticipar y abrir las posibilidades, también se genera mucha ansiedad porque se encuentra con infinitas posibilidades, ¿no? De las cosas que pueden pasar, y empezamos a tratar de resolverlas todas. En caso de lograr algún tipo de calma, es una satisfacción inmediata que después refuerza la ansiedad, ¿no? Entonces, yo creo que primero, siempre antes de iniciar las prácticas de mindfulness, es hacer psicoeducación para que el paciente pueda entender un poco cómo funciona la ansiedad y cómo ese mecanismo que uno utiliza de tratar de anticipar y de controlar los eventos futuros es en realidad la causa del problema de la ansiedad, ¿no? Es lo que en general nos despierta muchísima ansiedad. Lo que nosotros tratamos de controlar para calmar la ansiedad es lo que nos genera más ansiedad, ¿no? Hay una teoría muy interesante que habla de las creencias positivas sobre la preocupación, ¿no? Y eso es la idea que tiene la persona de que preocupándose va a resolver. Y en realidad no solamente no resolvemos, sino que nos generamos muchísima sobrecarga, muchísima ansiedad, y eso muchas veces nos paraliza, ¿sí? Y nos quedamos sin lugar para la acción. Esto era un poco lo que te quería señalar, y luego de hacer psicoeducación se empiezan con técnicas, cortas, ¿sí? Centradas en la respiración, ¿sí? Para que inicialmente la persona pueda empezar a tomar un poco más de conciencia, ¿sí? De las sensaciones físicas, en este caso de las sensaciones en la respiración, y se le enseña al paciente, ¿sí? Que se le indica en realidad, ¿sí? O se le señala que todo el tiempo se va a estar yendo con el pensamiento. Eso no es un problema en sí mismo. No es que uno puede meditar bien o meditar mal. Acá de lo que se trata es de que cuando la persona se vaya con el pensamiento pueda darse cuenta, pueda tomar conciencia y volver nuevamente a la respiración. ¿Sí? Estas son las prácticas iniciales. Luego se van dando prácticas de más tiempo, ¿sí? Y se va guiando a la persona para que de la respiración pase a identificar las sensaciones físicas, a centrarse en las sensaciones físicas,
para luego ampliarlo a poder identificar los pensamientos, las emociones, los sonidos, ¿no? Y las prácticas se van ampliando también en el tiempo, ¿no? Es decir, se empieza con prácticas muy cortas y luego son prácticas más largas. Por otro lado, también se hacen prácticas en movimiento, ¿sí? Y también se hacen prácticas informales. O sea, están las prácticas formales, que es el tiempo que nos tomamos para realizar la meditación, y después está la práctica informal, que tiene que ver con tratar de estar presente en las actividades diarias. Por ejemplo, cuando salgo a caminar, cuando estoy comiendo, que en general no lo hacemos en automático. Hay muchísimas cosas que si uno presta atención se va a dar cuenta que las está haciendo en automático y no las está registrando. Entonces también Gracias se por trata esa de explicación. enseñarle eso al paciente. No, fantástico, porque así creo que también el público tiene una idea de cómo se hace más o menos ese mindfulness paso a paso. Obviamente la mejor manera fuera trabajarlo con un terapeuta, con un psicólogo, pero creo que es tremenda explicación que nos has dado, porque así, o sea, como que uno escuchando este mismo episodio puede también tener un poquito de ayuda, tal vez el que esté sufriendo de ansiedad, como todos hemos pasado por algún nivel de eso, y eso también es o sea, una súper ayuda. Quiero hablar un poquito sobre el tema de la depresión. Estábamos hablando hace un ratico sobre la pandemia y cómo estamos viendo que la ansiedad y la depresión se han mezclado y como que una está ya mano en mano. Entonces, Sí. de los clientes o los pacientes que has visto que han surgido así con una depresión severa, ¿cómo has trabajado con ellos con la terapia cognitiva conductual? Y Cognitiva conductual. ajá, y si has también trabajado mindfulness con depresión o no. Sí, en general mindfulness funciona muy bien, ¿no? No solo para la ansiedad, sino también para la depresión, porque también en la depresión los pensamientos en general tienen una tonalidad muy negativa, o sea, el sesgo cognitivo es negativo, es decir, la forma de pensar a la persona, a sí mismo, al mundo y al futuro suele ser muy negativo. Entonces, es muy importante hacer mindfulness para desfocalizar del pensamiento y que la persona pueda identificarlos como procesos mentales y no como verdades absolutas, que lo puede llevar lógicamente a conductas de riesgo si la depresión es grave, ¿no? Entonces mindfulness también tiene ahí un trabajo muy interesante. Se trabaja mucho igual en depresión, se trabaja con los procesos de pensamiento y se trabaja con lo que se llama activación conductual. Es decir, en general la persona depresiva llega a consulta con una rutina, ¿sí? Y con comportamientos muy nocivos que refuerzan el cuadro depresivo. Como la depresión tiene las características no solo de la tristeza, que es a veces lo más conocido, sino también de la desmotivación, ¿sí? De la falta de voluntad, la persona empieza a encerrarse, a aislarse, a pasar todo el día en la cama. Entonces, todo ese tipo de conductas refuerza mucho los pensamientos negativos, ¿sí? Las sensaciones de angustia y de tristeza, ¿sí? Son circuitos de retroalimentación entre los pensamientos, las emociones y las conductas. Entonces, la activación conductual lo que busca es romper un poco este circuito. Entonces, se trabaja sobre los procesos de pensamiento, se trabaja con mindfulness y se va a trabajar, en general yo trato de trabajar con una agenda, ¿no? Donde la persona estructure, ¿sí? Actividades para hacer en el día, ¿sí? Que lo saquen del estado desmotivacional que presenta. Muy interesante que digas eso. Yo también he tratado con los pacientes míos que han sufrido de depresión o que sufren, crear interrupciones, le digo yo. Por ejemplo, cuando te ves tomando unos pasos que ya te llevan de nuevo a ese episodio que ya muchos de ellos ya lo conocen, o me voy por ese túnel, o me voy hundiendo, me voy sintiendo, etcétera. Vamos a crear una interrupción. Una interrupción para mí, por ejemplo, también es física. Vamos a cambiar. Si estás en la sala, quiero que vayas a la cocina. Quiero que te salgas de ese patrón en cual muchas Ese veces patrón. cuando ya hay una depresión severa, se convierte hasta una zona de confort. O sea,
Ya Sí, uno como está tan sí, acostumbrado, que es donde voy a caer, ahí me vuelvo de nuevo, ahí viene la recaída. Tenemos a través, por ejemplo, mindfulness, estar consciente, oh, esto me está pasando. No, espérate, tengo que levantarme, tengo que hacer algo, tengo que ir contra mi voluntad, exacto. porque ya mi voluntad está, hay veces en ese patrón donde nada más que estoy acostumbrado a estar en cama, no tengo ganas de nada, etcétera, ¿no? Y con todos estos pacientes que tienes, ellos toman medicinas, algunos sí, algunos no, casi todos. Depende mucho del paciente. En general depende, o sea, del paciente y mejor dicho también del trastorno. En general, si no hay trastorno, no se toma medicación. Ahora, si se presenta algún tipo de trastorno, depende mucho también cuál es la gravedad del trastorno. En general, una depresión moderada o grave sí o sí tiene indicación de medicación, y ahí se trabaja en interconsulta con psiquiatría. La distimia o las depresiones leves, en general se trata de que con las técnicas cognitivas conductuales podamos resolverlo, la persona pueda volver a tener su rutina normal, y lo mismo con los trastornos de ansiedad, va a depender muchísimo de cuál sea el grado, ¿no? Si son leves, lógicamente que tratamos de evitar la medicación. Si son graves, lo que sucede es que la persona se encuentra muy limitada. Entonces muchas veces se requiere de la medicación también para ayudar a que funcione mejor la terapia, ¿no? Claro. Sí, yo también, o sea, estoy de acuerdo. He trabajado mucho con psiquiatras también y no es necesario siempre la persona, no es necesario que la persona tome medicamentos siempre y cuando haya un nivel de conciencia, como le decimos nosotros, un poco de insight, donde ellos Insight. puedan tomar riendas y puedan también llevar a cabo, o sea, las instrucciones que uno le da, los ejercicios, tener esa conciencia de los síntomas, etcétera. Hay veces que Claro. estamos tan hundidos, o sea, dentro del mismo trastorno que obviamente se necesita alguna ayudita para salir de ahí, ¿no? También, por último, quería preguntarte sobre las adicciones. O sea, dentro de la pandemia, dentro de todo, y bueno, y en general los 20 años de experiencia que tienes, ¿cuánto has visto que se une, vamos a suponer, la depresión, la ansiedad y las adicciones? Bueno, en general lo que se ha observado, Margarita, es que las adicciones, o sea, se habla de patologías duales, igual se va a dejar de usar ese término, pero digamos, generalmente hay algún tipo de trastorno de base. Es muy difícil que uno encuentre una depresión, perdón, que uno encuentre una problemática adictiva y no encuentre Uh -huh. una problemática afectiva de base. Entonces, la problemática afectiva la vamos a encontrar, en muchos casos es una depresión que está solapada por los síntomas de adicción. Podemos encontrar trastornos de ansiedad también muchas veces, trastornos de la personalidad, bipolaridad también, ¿no? El trastorno límite de la personalidad y la bipolaridad son bastante esperables en las problemáticas de adicciones, y bueno, los trastornos de ansiedad y depresión también. Por eso en esos casos hay que tratar depende muchas veces también de la gravedad, pero hay que tratar de trabajar en equipo, ¿no? Porque son muchas las cosas a abordar cuando hay una problemática de adicción, sobre todo moderada o grave, ¿no? No, claro. No, y siempre he visto, siendo yo certificada en trauma, por ejemplo, casi siempre cuando sí me llega un paciente que haya sufrido un trauma y muchas veces no te llega el paciente al momento que le haya pasado el trauma, o sea, te llega ya años después, o sea, ya tienen como que ciertas cicatrices de todo eso que le ha pasado y muchas veces han desarrollado formas de manejar Guiar los síntomas nocivas. y no necesariamente son con medicinas, sino es con alcohol, con drogas, etcétera. Y muchas Exacto. veces vemos esos tipos de adicciones. Y casi siempre detrás de una adicción siempre hay algo. Sí. No es que estén usando la cocaína o que estén tomando demasiado. ¿Qué estamos tratando de eliminar o de no sentir? El numbing, que es lo que estamos tratando de hacer en ese momento. Y bueno, ahí tenemos que indagar un poquito más. Obviamente las técnicas de terapia cambian un poco. ¿Has usado el mindfulness con adicciones o ahí no de verdad no se toca ese tipo de técnica? El mindfulness se puede utilizar en adicciones también, pero siempre como complemento. O sea, las adicciones son patologías realmente complejas,
donde yo he trabajado muchísimo con grupos. Yo creo que cuando se trabaja en adicciones hay que tratar de integrar terapia individual con grupos de autoayuda o terapia grupal, en muchos casos medicación, ¿sí? Cuando hay una patología de base, y se puede complementar con mindfulness porque también ayuda, ¿no? Pero claramente que las adicciones son siempre complejas, se trata de trabajar en equipo, justamente porque se han generado hábitos que están muy instalados y que muchas veces las personas no quieren soltar. Es decir, uno de los grandes problemas con las adicciones es la falta de conciencia de enfermedad y la resistencia al cambio. Entonces ahí tenemos dos componentes como muy, muy difíciles para el cambio, ¿no? Y en relación al trauma que vos señalabas, Margarita, en una comunidad terapéutica hicimos, digamos, una encuesta de todos los pacientes internados y el 90% había sufrido algún trauma importante en la niñez. Está bien, estamos hablando de pacientes internados que en general tienen una problemática bastante grave, pero bueno, es muy alto el porcentaje, por lo tanto eso también es un indicio de que el trauma juega un rol importante en las adicciones, ¿no? 100%. Eso siempre por lo menos para mí ha sido algo, el trauma siempre me ha gustado enfocarme en él porque creo que todos, por muy buena niñez, por muy buena vida que hayamos tenido, siempre vamos a pasar por algo, algo que nos marcó, algo que nos hizo Sí, el hombre o la mujer que somos hoy. Y dependiendo de cómo hayamos lidiado con esa situación o diferentes situaciones, depende de nuestro pasado, pues desarrollamos ciertas formas de pensar, somos las personas que somos basado en las experiencias que hemos visto, ¿no? O que hemos pasado. Y las entonces, creencias que construimos, ¿no? En nuestra historia. y poder tomar parte hay veces la forma de reestructurar la forma de pensar, de ayudar a alguien salir de ciertos sitios de su vida donde se sienten estancados, etcétera, por ese pasado, sea por el trauma que le haya generado una depresión, una ansiedad o que hayan desarrollado esas adicciones, pues yo creo que siempre es, no sé, un buen servicio a la comunidad poder ayudar a alguien de esa forma. Sí, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Sobre todo una problemática que es mundial, porque hablando de pandemia, realmente las adicciones hoy en día lo son, ¿no? Es muy, muy complejo y esto es en todo el mundo, ¿no? No es que le corresponde a un país, esto realmente está en todas partes. Ya. Y muchas veces, y casi en muchas situaciones me doy cuenta con diferentes pacientes, con amistades, etcétera, lo mismo que hablábamos ahorita, cuando uno no está viviendo en el presente, cuando uno vive así en el mañana, preocupado, anticipando, etcétera, pues las sustancias son una forma fácil de escapar ciertos síntomas. Sí, sí, Eso, sí, y sí, se ve sí. en todos sitios, eso es en todos lados. Entonces, Sí. traer un reconocimiento hacia eso, esa terapia psicoeducacional, como dijiste, también ayuda a la persona a darse cuenta que, bueno, tal vez cuando me siento súper ansioso o cuando me siento así, etcétera, pues tal vez la botella de vino entera no. You know, tal vez vamos a hacer algo alternativo o darme cuenta que estoy usando esta sustancia o lo que sea, o este evento para escapar lo que en realidad está pasando. Vamos a traer esa situación a terapia, vamos a trabajar en ella, vamos a crear cierres para que pueda haber sanación y para que vivan una vida más sana, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. En general, en la problemática adictiva, uno de los ejes centrales es la problemática de la persona para poder hablar sobre lo que le pasa o para poder expresar sus emociones. Entonces, en general, la sustancia funciona como una vía de escape que genera una satisfacción inmediata, por lo tanto, refuerza, ¿no?, la posibilidad de que se repita. Y aparte, eso también refuerza la posibilidad de que la persona empiece a taponar cada vez más lo que siente, ¿no? Como decís vos, es una gran medida de escape, de adormecimiento, ¿no? De las emociones, ya sea para síntomas de depresión, de ansiedad, o a veces hasta misma para empezar a enfrentar problemas de la vida cotidiana. Lo que tiene el tema de las sustancias es que es progresivo, es decir, la persona empieza muchas veces lidiando con algunos síntomas y después lo termina llevando a todas las áreas de su vida, ¿no?
y cuando vienes a ver tienen un problema gigante, o sea, le afecta el trabajo, le afecta Sí. la vida personal, No, etcétera. Primero, antes de terminar el episodio, quiero darte las gracias porque creo que ha sido una buenísima charla referente a la salud mental, referente a la ansiedad, la depresión, las adicciones, el mindfulness, que yo sé que ha sido tal vez el tema más significante que hemos hablado hoy para el público. Te quiero agradecer por tu tiempo porque sé que estás ocupadísimo, siempre me dices que estás con pacientes, que trabajas 5 o 6 días a la semana, que no sé. Bueno, vos trabajás un montón también, ¿eh? Bueno, pero tengo límites, ¿no? Obvio. No te dejás más días libres, es cierto. Y entonces, pues también quisiera que nos contaras un poquito cómo las personas se pueden comunicar contigo en caso que tengan una pregunta o que quieran alguna sesión contigo. Bueno, puede ser vía mail. ¿Sí? Mi mail es agustindebrito@gmail.com. También pueden hacer alguna consulta a mi página de Instagram, que es psicólogo Agustín de Brito. Perfecto. Y por último, te pregunto si pudieras dejar nuestro público con algún mensaje, ¿qué le dirías? Bueno, como mi rol de profesional, lo que les diría es que busquen ayuda si realmente se dan cuenta que están mal y que lo necesitan. No hay que sentir vergüenza por eso, hay que dejar los prejuicios de lado y tomar conciencia de que todos necesitamos del otro y necesitamos ayuda en momentos difíciles, ¿no? Eso es un poco la sugerencia que dejaría. Fantástico. Te apoyo 100%. Si algunos de ustedes que nos están viendo, nos están escuchando, necesitan ayuda, como dijo Agustín, en su ciudad, en su país, donde estén localizados, pues pueden llamar al 411 aquí en los Estados Unidos, no sé cómo sería en Argentina, pero no se queden con eso por dentro, o sea, no se queden pensando que la vida tiene que ser como es, porque el cambio sí existe y sí es posible. Gracias a todos por lo que nos están viendo y nos estén escuchando. Espero que les haya encantado el episodio.